¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Salud es Vida con Univida. Hoy queremos hablar de cómo nuestro sistema digestivo se afecta con el proceso de envejecimiento, especialmente con algunas enfermedades como la diverticulitis. Se estima que hasta el 50% de las personas mayores de 60 años en Estados Unidos tienen enfermedad diverticular. La buena noticia es que todos podemos hacer algunos cambios en nuestro estilo de vida y reducir el riesgo de sufrir estas incómodas dolencias. ¿Quieres saber cómo? Ponga atención porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Para hablar de nuestro aparato digestivo, tenemos al doctor Orlando Rodríguez, jefe médico de los Centros Univida y del Hospital Jackson Memorial. Hablemos un poquitito del aparato digestivo y relacionado, doctor, con el envejecimiento. Claro que sí, Mario. Primeramente, el tiempo nos cobra factura en todos los órganos de nuestro cuerpo, incluyendo el sistema digestivo, incluyendo la boca, el esófago, el estómago, el intestino grueso, el delgado, el hígado, el páncreas y la vesícula también. Todo esto, con el pasar del tiempo, va sufriendo un desgaste, lo que conlleva a que podamos tener algunos problemas en la digestión y algunos problemas en la asimilación de los alimentos. ¿Qué le parece, doctor, si mostramos una gráfica y usted nos va explicando todas estas partes que tenemos interiores que nosotros no tenemos idea? Nosotros sabemos que tenemos un aparato digestivo, claro, pero ni sabemos dónde está, ni de qué se trata, ni cómo se compone. Claro que sí, Mario, ¿cómo que no? Aquí el aparato digestivo en realidad comienza en la boca, donde ahí hacemos el proceso de masticación y luego pasa de la boca hacia este tubo que se conoce como el esófago. Ese es un tubo que no solamente un tubo de conducción, es también pues un órgano que propulsa, es musculoso, es verdad, tiene mucho músculo y pues propulsa todo ese bolo alimenticio hasta que llegue aquí abajo, a este órgano que vemos que se conoce como el estómago. Antes de eso, doctor, le voy a decir, como yo soy el paciente cero, yo me he dado cuenta con el paso de los años de varias cosas, no solamente de la vista, sino que cuando uno no mastica bien y de pronto hace que algunos alimentos no estén bien masticados, uno siente esto en el esófago, como que se le tranca, como que se asusta si va a poder respirar. Por eso de masticar bien parece que es muy importante en esta etapa de la vida. Claro, y el masticar es extremadamente importante porque tenemos que llevar esa sustancia, esos alimentos a los trocitos más pequeños que podamos para que entonces esa travesía desde la boca hacia el estómago ocurra sin ningún tipo de problema como el que usted está aludiendo. Yo digo porque uno siente que esto va muy lento, que se está pegando, y cuando llega al estómago es cuando uno dice, oh, claro. Ya, porque pasó. Muchas veces ese bolo alimenticio es demasiado grande y entonces lo que uno va sintiendo es esas contracciones del esófago que trata de moverlo poco a poco porque no va bajando tan fácilmente. ¿Y después en el estómago qué, doctor? Y bueno, Mario, luego en el estómago es este órgano donde poseemos todos los ácidos que elimina la bacteria y también empieza este proceso de digestión como tal. A través de los años vamos perdiendo la capa que recubre el estómago por la parte de adentro y esto nos predispone, ¿verdad?, con el envejecimiento a desarrollar la enfermedad péptica, ¿verdad? Péptica. Claro. ¿Qué es la péptica? Bueno, la enfermedad péptica nos referimos a las úlceras que se nos forman en el estómago y también a la condición conocida como la gastritis o inflamación del estómago. ¿Eso es muy común en las personas mayores también? Bastante común porque con el envejecimiento vamos perdiendo esa capita que nos protege de los ácidos dentro del estómago. Entonces después pasamos al intestino delgado. Correcto. ¿Entendido? Correcto. Entonces, si pudiésemos parar la imagen ahí mismo, entonces vemos que luego de la travesía por el estómago entra en este tubito acá conocido como el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. El duodeno también pues sufre estragos, ¿verdad?, con el envejecimiento y el intestino delgado en su totalidad. Una de las cosas más importantes que pasa en el intestino delgado es que perdemos con el tiempo la enzima conocida como la lactasa. Es una enzima
que es responsable por la degradación de los alimentos lácteos, como la leche, como el queso, etcétera. Por eso que hay personas que yo conocí hace muchos años que no tenían intolerancia a la lactosa, que son mayores ahora y sí la tienen. Exactamente, Mario. Esa es exactamente la razón por la cual esto sucede. ¿Y qué pasa después de eso del intestino delgado? ¿Qué otros órganos? Porque ahí está el páncreas, el hígado, Sí. la vesícula. Bueno, el intestino delgado es todo esto, toda esta serie de tubos que vemos acá, que mide aproximadamente como 6 metros y se compone de 3 partes: el duodeno, ¿verdad?, el ilio, ¿verdad?, y el yeyuno. ¿Qué es lo que es el ilio? Porque Bueno, uno no, el yo ilio- no escuché nunca el yeyuno. Sí. El ilio había escuchado. El ilio es la última parte de ese intestino delgado cuando se une al intestino grueso como tal. ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué función cumple? Bueno, las diferentes partes del intestino delgado tienen diferentes funciones. Tiene funciones de absorción de proteínas, de minerales, etcétera, y luego, obviamente, absorción de un poquito de agua también. Ya, y después, ¿hacia dónde vamos pasando esto? Una vez que llegamos al final del intestino delgado, se une a este tubito un poco más grueso que lo conocemos como el colon o el intestino grueso. Ya, y ahí en el colon, muchas personas se quejan del colon. Muchísimas personas se quejan del colon, pero el colon es responsable, ¿verdad?, de la formación de las heces. Todo el producto de desecho de la alimentación, del metabolismo, de la digestión como tal, pues se forma aquí las heces. Entonces, ¿sabe, doctor? Mostremos solo el colon, que es muy importante, me parece. Extremadamente Ahí tenemos importante. una gráfica del colon. Si pudiésemos pasar a la próxima gráfica, entonces vemos el colon en su totalidad. El colon consiste de diferentes partes también, Mario. La primera parte del colon la tenemos en el lado derecho de nuestro cuerpo, ¿verdad?, del abdomen como tal, y se llama el colon ascendente. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. La dirección de la comida o de la excreción de estos alimentos de excreción, pues pasa hacia arriba y luego entra en la segunda parte del colon, conocido como el colon transverso. Luego entra en la tercera parte del colon, conocido como el colon descendiente, y luego entra en esta parte del colon conocida como el colon sigmoide. Bueno, yo creo que vamos a dejar pendiente las preguntas de cuáles son las enfermedades que uno tiene o podría tener y cómo prevenirlas en el colon. Antes de eso, Javier, usted está recorriendo los distintos servicios que ofrecen los centros de Univida. ¿Qué nos va a mostrar ahora? Don Francisco, y sigo recorriendo el departamento de terapias y una de las secciones sobresalientes son las cámaras hiperbáricas. Saben que estas cámaras ofrecen un montón de bondades a los pacientes acá en los Univida Medical Centers. Y ahora me acompaña Yondris Reyes. Él es el encargado aquí de las cámaras hiperbáricas. Yondris, ¿aproximadamente cuántos pacientes ves acá diariamente? Bueno, los pacientes que se benefician de nuestro tratamiento oscilan entre 18 y 20 pacientes en el día en nuestras 3 cámaras que tenemos en la oficina. Los pacientes que llegan aquí mayormente están buscando ¿qué, Yondris? Bueno, todos los pacientes que acceden a nuestro servicio en la cámara hiperbárica siempre están buscando, en dependencia de las dolencias que puedan tener, mucho trastorno de su cicatrización, trastornos de memoria, procesos inflamatorios, donde quieran que puedan estar, y entonces esos son entre las cosas que benefician a los pacientes que acceden a este servicio. La disposición de nuestra cámara, que es una camilla, la cama puede deslizarse hacia afuera, permite que el paciente pueda sentarse en dicha camilla y pueda tener un tratamiento de 1 hora que dura el tratamiento en posición acostada, algo levantado el torso, para poder beneficiarse de dicho tratamiento. ¿Y qué es lo que sienten dentro de la cámara? Bueno, la presión controlada que emite el equipo permite que la oxigenación sea mayor hacia todos los tejidos y por supuesto se beneficie de todas las características que muestra esa cámara, y eso para nosotros es importante porque el paciente al final se beneficia de todas las cualidades que tiene la oxigenación hiperbárica y tiene múltiples ventajas para cada uno de ellos. Y estoy seguro que eso es lo que buscan, el bienestar, y aquí lo ofrecen a través de las cámaras hiperbáricas en los centros médicos de Univida. Conéctese con nosotros a través de los códigos QR que aparecen en pantalla y conozca nuestro equipo médico y entérese de todas nuestras actividades en los Univida Medical Centers, porque salud es vida con Univida.
El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Aquí estamos en Salud es Vida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando del aparato digestivo, ya recorrimos muchas partes, pero nos detuvimos en el colon, donde usted explicó que el colon era muy importante y me imagino que hay varias enfermedades, porque uno escucha mucho quejarse del colon, que no, que tiene el colon inflamado, que tiene esto, que tiene el otro. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que se producen? También me imagino por el paso del tiempo en el colon. Claro, y las enfermedades más comunes, Mario, es número uno la enfermedad diverticular, que como habíamos mencionado anteriormente, a la edad de 60 años, casi el 50% de la población sufre de esta enfermedad. ¿Qué es la enfermedad diverticular? ¿Cómo podemos explicarlo así claramente para que alguien lo entendiera? Claro Porque que sí. Para nosotros ese intestino nos parece como unas salchichas, así que una al lado de la otra, pero ¿qué se produce? Bueno, eso es un tubo, ¿verdad?, hueco, y como es un tubo hueco, pues tiene las paredes, y dentro de las paredes pues existen parte de esa pared que se pone muy débil y se forman el divertículo, que es una pequeña bolsita o un saco que se forma en la pared del intestino como tal, y entonces se pudiese infestar, se pudiese perforar, y ahí es donde vienen todos los problemas que conocemos como la diverticulitis, que es una inflamación. Vamos a mostrar entonces una gráfica especialmente hecha de diverticulitis. Claro que sí, Mario. Y bueno, aquí vemos el intestino delgado y luego vemos el colon, ¿verdad? Toda esta estructura de acá es el colon. Vemos que tenemos como unas bolsitas que se han formado aquí en la pared del colon. Eso es lo que nosotros conocemos como divertículos. ¿Y qué le produce eso a la gente? Siempre uno se da cuenta, porque si es casi el 50%, a lo mejor hay muchos que no sabemos que tenemos eso. Claro, y lo que produce esto, Mario, no sabemos con exactitud o con certeza la razón por la cual esto se está produciendo. Sin embargo, pensamos que una dieta baja en fibra pudiese ocasionarlo. ¿Por qué? Porque una dieta baja en fibra conlleva al estreñimiento, ¿verdad?, a la constipación de los pacientes, y esto crea que la fuerza, la presión dentro del colon pues aumente, y al aumentar la presión dentro del colon pone mucha presión sobre las paredes, y en las partes donde esa pared es débil pues forma estas bolsitas. Entonces, muy importante el que la dieta de las personas mayores tengan bastante fibra. Y fibras son las verduras. Claro, y no solamente las personas mayores. Yo creo que todo el mundo desde una edad muy temprana debería tener una dieta alta en fibra. Y sí, como usted decía, la fibra los contiene los vegetales, las frutas, los cereales, los granos, las semillas contienen la fibra, que es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la fibra es capaz de absorber 2 veces su peso en agua, en líquido, y al hacer eso, pues usted deja de padecer de estreñimiento, y al dejar de padecer de estreñimiento, entonces las presiones dentro del colon bajan, y entonces usted tiene menos posibilidad de desarrollar divertículos. Y entonces, otra pregunta, la diferencia entre diverticulitis y diverticulosis. Bueno, la diverticulosis es la enfermedad, es la formación del divertículo como tal, ¿verdad? Pero usualmente la diverticulosis es asintomática, no le da síntomas al paciente como tal. Ahora, la diverticulitis es la inflamación, la infección de ese divertículo o esa bolsita que se ha formado dentro del colon. ¿Y cómo sabemos si tenemos esa enfermedad? Porque si usted habla del 50%, significa que de cada 100 personas mayores de 60 años, 50 tienen, ¿cuál de las dos? Diverticulosis, ¿no? Diverticulosis, correcto, la enfermedad diverticular. Ya, y la diverticulitis ya se nota, ya se siente.
Y la diverticulitis, sí, claro, una vez que la diverticulitis pues es una inflamación como tal, entonces el paciente sí siente los síntomas. Usted me preguntaba cómo se diagnostica esta enfermedad como tal. En realidad, la mayoría de las personas no saben que tienen enfermedad diverticular y se dan de cuenta cuando se le hace una colonoscopía. Y entonces el gastroenterólogo, que es el especialista que hace este procedimiento, se da cuenta de que existe la enfermedad como tal. ¿Y cuáles serían los síntomas, doctor? Porque la gente que está viendo el programa dice, a ver, claro, tengo diverticulosis, pero ¿tendré diverticulitis también? Claro, pero la mayoría de las personas con diverticulosis, con la enfermedad, no tiene síntomas. Ahora, una vez que hay una infección del divertículo como tal, entonces se desarrollan los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Número 1, el dolor o la molestia abdominal. Donde especialmente en el cuadrante izquierdo inferior, porque es el área más común donde se observan estos divertículos como tal. Número 2, la fiebre. Pues las personas empiezan a tener escalofrío porque la temperatura le ha subido. La persona puede desarrollar náusea, puede desarrollar vómitos, la persona puede desarrollar inclusive hasta descomposición estomacal, es decir, diarrea. ¿Sensibilidad abdominal? Sensibilidad abdominal, ¿cómo no? ¿Sangrado rectal también puede haber? Muchas veces durante el proceso de diverticulitis hay de extremada, mucha irritación del divertículo como tal, y si hay un vaso sanguíneo muy en la periferia del divertículo, pues entonces se puede irritar, se puede romper y puede haber sangramiento. Bueno, ya que sabemos que estas enfermedades son realmente serias, doctor, digamos de qué manera podemos prevenirlas, sobre todo las personas mayores, aunque usted dice que en todas las edades hay que prevenir esto de hacer funcionar el intestino con mucha fuerza. Lo primero era la fibra, ¿qué más? Pero la fibra, mantenerse hidratado, Mario, es una de las cosas que podemos hacer para también tratar de evitar este tipo de problemas. Y cuando usted dice estilo de vida poco saludable, ¿a qué se refiere? ¿Nuevamente al deporte, ese tipo de cosas? Bueno, también el ejercicio es extremadamente importante para el movimiento de ese intestino, para decrementar o decrecer, minimizar la presión que existe dentro del colon como tal. Nosotros con el ejercicio pues le damos mucho más fuerza a ese intestino para que pueda mover gases y que no se acumulen y que no se ejerza tanta presión sobre las paredes. Ahora, algo que no habíamos hablado que es historia familiar, eso es importante de anotar. Y existe un componente genético y familiar en personas, ¿verdad?, que han tenido diverticulosis en familias y se desarrolla inclusive a una edad mucho más temprana. ¿Obesidad también? La obesidad también, porque la obesidad pues pone demasiada presión en la cavidad abdominal, especialmente dentro del intestino del colon, que pues, propicia la formación de estos divertículos. ¿El embarazo? El embarazo también, por una razón similar. Existe una presión intraabdominal que es bastante alta, existe estreñimiento producto de ese incremento en la presión abdominal y entonces pues propicia el desarrollo de estas bolsitas o divertículos. Antes de hablar de los medicamentos, vamos a oír unos mensajes con Javier. Javier, cuéntenos cuál es otro de los lugares favoritos de los pacientes que acuden a los centros médicos de Univida. Don Francisco, seguimos recorriendo los centros de Univida Medical Centers y uno de los lugares favoritos es donde las personas vienen a embellecerse, ¿verdad? De alguna manera la peluquería, el beauty salon, como le llaman por acá, la parte de la cosmetología. Y aquí, pues también lo ofrecen. Y ahora qué dicha poder conversar un ratito con la cosmetóloga acá en Univida Medical Center. Me acompaña Maribel. Maribel, gracias por tenernos aquí un ratito. Cuénteme un poquito acerca de los servicios que ofrecen aquí en lo que es la peluquería o el beauty salon de Univida. Aquí ofrecemos los servicios para las damas y los caballeros. Hacemos corte, peinados, hacemos las uñas. A los caballeros le cortamos el cabello y le cortamos las uñas también. Una cortesía de la clínica que le brinda a los pacientes. Entonces, ese es el servicio que damos, ¿ves? ¿Cuántas personas aproximadamente ve usted aquí diariamente? 13, 14, 15, ¿tú sabes? ¿Y usualmente en qué horario es todo esto? Todo esto empieza a las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero me imagino que a medida que van acercándose al fin de semana, como que eso incrementa. Sí, no. Jueves y viernes, esto siempre está lleno.
Es por orden de llegada, pero siempre estamos bien ocupados. O sea que aquí cuidan la salud física, la salud mental, pero también embellecen a los pacientes en los centros médicos Univida. Conéctese con nosotros a través de los códigos QR que aparecen en pantalla y conozca nuestro equipo médico y entérese de todas nuestras actividades en los Univida Medical Centers, porque salud es vida con Univida. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez. Estábamos hablando de la diverticulitis y cuáles eran los medicamentos que se usaban cuando ya existe la enfermedad. Pero Mario, una vez que existe la enfermedad y siendo la diverticulitis un proceso inflamatorio e infeccioso, pues usamos los antibióticos, ¿verdad? Los antibióticos pudiésemos usarlo de vía oral o de vía intravenosa. También para calmar el dolor usamos los analgésicos y para los antiinflamatorios, para todo ese proceso inflamatorio que va pasando ahí dentro. Sin embargo, hay personas que tienen una perforación a raíz de este proceso. ¿Perforación? Una perforación, sí. Entonces se abre un huequito en el divertículo y pues las heces pudiesen pasar a la cavidad abdominal. Y eso es un problema bastante grave porque pudiese formarse una sepsis pues intraabdominal. Ahora, cuando se forman estas perforaciones, se forman unos abscesos. Esos abscesos a veces tenemos que drenarlos de una forma percutánea, es decir, poniendo pues un pequeño drenaje a través de la cavidad de la pared abdominal y entonces los drenamos y mantenemos al paciente en antibióticos. Sin embargo, hay veces que tenemos que acudir a un proceso quirúrgico cuando la perforación es muy grande o cuando el paciente no ha respondido a la terapia. Ahora, si entiendo bien, la diverticulosis se puede prevenir, se puede sostener, mantener, pero no tiene cura eso. Claro, la diverticulosis, la formación de estos divertículos, una vez que se han formado, pues eso no es reversible. Es decir, se quedan ahí por la vida del paciente. Sin embargo, sí podemos quizás prevenir con una mejor dieta, con estos cambios en nuestros estilos de vida, prevenir que sigan formándose estas bolsitas conocidas como divertículos. ¿Y cuándo se recomienda la cirugía? Una vez que el proceso quirúrgico, una vez que decidimos ir a un proceso quirúrgico es porque el paciente no ha respondido a la terapia de antibióticos a la que lo hemos sometido. También en pacientes que se han descompensado, ¿verdad? Que tienen un estado hemodinámico pues muy bajo, la presión muy baja, están taquicárdicos, entonces y han sostenido una perforación bastante grande, tenemos que hacerle una intervención quirúrgica, tenemos que cortar ese pedacito de colon y entonces pues sacarlo porque el índice y el riesgo de una nueva perforación es extremadamente alto. Bueno, y ahora una pregunta. Diverticulosis y pólipos. ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando uno le hacen la endoscopía, muchas veces le dice usted tenía pólipos, se los sacamos. Claro, pero lo mandamos a biopsia. Claro, como habíamos explicado, la diverticulosis es la formación de esa bolsita, sí, ¿verdad? Y eso es por una debilidad de la pared. Es como si estuviéramos inflando un globo y la parte de la pared del globo estuviera pues muy débil, entonces se hace como otro globito en esa misma pared. Ahora, el pólipo es una formación, un crecimiento anormal dentro de la pared de ese intestino, que ese pólipo o esa malformación pudiese convertirse en algo maligno como en un cáncer. Yo mientras leía, veía que los divertículos no solo pueden desarrollarse en el colon, ¿en qué otras partes del cuerpo se pueden desarrollar? Bueno, los divertículos se pueden desarrollar en cualquier parte del cuerpo, especialmente en esas partes que son huecas, ¿verdad? Y que tienen paredes, como por ejemplo en la tráquea. Ya, o el esófago. O en el esófago. O en la vejiga como tal se pueden formar también divertículos. ¿Cómo podemos entonces prevenir todos estos divertículos en todos estos otros órganos?
Bueno, yo creo, Mario, que la dieta es fundamental, yo creo que el ejercicio es fundamental, yo creo que mantener una vida bastante sana en todos los aspectos, donde no fumemos, donde pues no bebamos en exceso, yo creo que es fundamental para poder prevenir todo esto. Y mantenernos hidratados, porque pareciera que en este tipo de enfermedades la hidratación es sumamente importante. Extremadamente importante, Mario, lo habíamos mencionado anteriormente, Sí. La hidratación y la razón por la hidratación es para mantener, evitar, ¿verdad?, el estreñimiento, especialmente cuando hablamos del colon como tal, para evitar el estreñimiento y la formación de los divertículos. ¿Y cómo llega hasta el no fumar hasta en estos órganos? ¿Qué tendría que ver no fumar en estos órganos? Pero tenemos que darnos cuenta que el cigarrillo pues causa diferentes pues daños en las células de nuestro cuerpo y entonces pudiese causar debilidad, por ejemplo, en la vejiga, pudiese causar debilidad en la tráquea por el humo que es tóxico y entonces se pueden formar toda esta serie de divertículos. Ahora hemos hablado mucho de fibra, las personas están escuchando, yo mismo estoy escuchando y me pregunto, y bueno, ¿y cuánta fibra? ¿Cómo yo sé que la cantidad que tengo que comer al día de fibra? Claro, y esa pregunta me la hacía yo cuando empecé a estudiar medicina y en realidad en averaje en los Estados Unidos estamos consumiendo menos fibra de lo que consumen en muchas partes del mundo. A pesar de que quizás no podamos ni concebirlo, ¿no? En los Estados Unidos se consume aproximadamente de 8 a 12 gramos de fibra al día, cuando en realidad la recomendación es de 15 gramos a 30 gramos de fibra diario. ¿Y cómo lo mide uno? ¿Una lechuga? Claro, ¿cómo saber eso? Yo creo que si comemos una comida bastante balanceada todos los días, que consista en vegetales, en frutas, usted no tiene que preocuparse por ese número porque usted está consumiendo lo que se necesita, esos 15 gramos a 30 gramos diario de fibra, pero si tiene cualquier tipo de duda, pues existe en el internet, qué sé yo, pues podemos buscar cuántos gramos tiene cada porción de frutas o de un vegetal en específico. Última pregunta. Ya no nos cuidamos, ya lamentablemente nos vino la diverticulosis. De ahí en adelante, ¿podemos comer siempre igual como comimos o hay que seguir una dieta restringida después de tener esta enfermedad? Bueno, después de tener y ser diagnosticado con esta enfermedad, tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos. Por ejemplo, los granos que tengan cáscara, por ejemplo, el frijol como tal, como por ejemplo el garbanzo, como el maíz, no lo podemos consumir. ¿Por qué? Porque esa cáscara no es digerida apropiadamente y se puede acumular dentro de esa bolsita, cubriendo la bolsita y creando pues que las bacterias se acumulen y cree este problema de diverticulitis. Gracias, doctor, porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. hasta la próxima.